Nunca fui una persona supersticiosa. Crecí escuchando historias de miedo como todos los niños en México, sobre la Llorona, el Charro Negro o el Cadejo, pero siempre creí que eran solo eso, historias para asustar a los chamacos, hasta que una noche entendí que algunas leyendas no se inventan, se recuerdan. Hace poco más de un año, mi hijo Samuel y yo nos mudamos a una casita en las afueras de San Miguel del Monte, un pueblito rodeado de árboles y neblina. Yo acababa de separarme de mi pareja, y lo único que quería era empezar de nuevo, lejos del ruido de la ciudad. La casa era vieja, pero tenía su encanto, muros gruesos, piso de mosaico y un espejo enorme en el baño que, según el casero, llevaba ahí desde que la casa se construyó. Decía que perteneció a la primera dueña, una mujer que desapareció en el río hace décadas. Yo solo me reí. No era la primera vez que escuchaba esas historias. La primera semana fue tranquila. Samuel iba a la primaria del pueblo y yo trabajaba desde casa, escribiendo informes contables. Por las noches cocinábamos juntos, veíamos caricaturas y dormíamos temprano. Pero todo cambió la noche del 3 de marzo. Esa fue la primera vez que escuché el llanto. Eran como las 2:30 de la madrugada. Me despertó un sonido suave, como un sollozo. Pensé que era Samuel, así que fui a su cuarto. Dormía profundamente, abrazando su peluche. El llanto venía de otro lado, del baño. No sé por qué, pero sentí un escalofrío. Caminé despacio, con la piel erizada, y empujé la puerta. El baño estaba oscuro, solo se veía el reflejo de la ventana en el espejo. El sonido era tan claro, tan humano, que sentí que había alguien ahí llorando bajito. Encendí la luz. El llanto paró. Todo estaba normal, pero el espejo tenía una mancha de humedad justo en el centro, como si alguien hubiera respirado contra el cristal. Me acerqué. Limpié con la mano y me juraría que vi una silueta borrosa detrás de mí. Parpadeé y desapareció. Regresé a mi cama fingiendo que no pasaba nada, pero no pude dormir. El sonido me había dejado una sensación muy rara, como si lo conociera de antes. Era un llanto de mujer, pero tenía algo familiar. A la mañana siguiente le conté a mi vecina, doña Rosario, una señora de cabello blanco que siempre barría el frente de su casa. Solo me miró serio y me dijo: dicen que esa casa está cerca del río Viejo y que la Llorona a veces pasa buscándolos. Reí nerviosa, pero su tono no fue de broma. Me dijo que si llegaba a escucharla otra vez, no debía asomarme, que los que la ven no despiertan igual. Esa noche le puse agua bendita al cuarto de Samuel por si acaso. Me sentí ridícula haciéndolo, pero al apagar la luz, escuché, otra vez, un sonido débil desde el baño. No un llanto esta vez, era un suspiro. Uno largo, como de alguien que lleva mucho tiempo llorando. Me levanté, prendí la luz y caminé hasta el espejo. Estaba empañado, aunque hacía calor. Escribí con el dedo sobre el vidrio: ¿quién eres? Cuando me aparté, el espejo respondió. La humedad formó una palabra difusa, temblorosa, como si alguien del otro lado hubiera escrito al mismo tiempo que yo: hija. Solté un grito y tiré la toalla al suelo. Corrí a abrazar a Samuel, que seguía dormido. Esa noche no dormí. Me quedé viéndolo hasta el amanecer con el corazón en la garganta, y fue entonces, en ese silencio antes del amanecer, cuando lo entendí. El llanto no venía del río, venía del espejo. Durante varios días traté de convencerme de que lo que vi aquella noche fue solo mi imaginación, el cansancio, el estrés o tal vez un reflejo mal interpretado. Pero algo cambió en mí desde entonces. No podía mirar el espejo sin sentir que me observaba. Empecé a cubrirlo con una toalla, pero cada mañana amanecía descubierto. Al principio pensé que Samuel lo hacía jugando, hasta que un día me dijo algo que me heló la sangre. Estábamos desayunando y con la naturalidad de un niño comentó: mamá, la señora del espejo me sonrió anoche. Casi se me cae la taza. ¿Qué señora, mi amor?, le pregunté fingiendo calma. La que llora en el baño. Dijo que tú también la escuchas. Le grité sin querer. Fue un impulso, una mezcla de miedo y rabia. Samuel se asustó tanto que empezó a llorar. Lo abracé de inmediato, pidiéndole perdón, pero dentro de mí algo se rompió, porque no le había contado nada. Él no podía saberlo. Esa misma tarde tapé el espejo con una manta gruesa y sellé los bordes con cinta. Durante un par de días dormimos tranquilos, ningún llanto, ningún ruido extraño. Hasta el jueves, desperté a medianoche con una sensación rarísima, como si alguien me estuviera mirando. Fui al baño con la linterna del celular. La manta seguía puesta, pero la cinta estaba arrancada de un costado, y debajo se veía una grieta en el cristal, como una cicatriz larga y delgada. Toqué la superficie, estaba helada, y entonces lo vi. Mi reflejo no se movía igual que yo.
Al principio pensé que la linterna me engañaba, pero no. Cuando levanté la mano, el reflejo tardó un segundo en imitarme. Cuando parpadeé, ella no lo hizo. Tenía mis ojos, mi cara, pero la expresión era otra, triste, dolida y con una mirada que me hacía sentir culpable, aunque no sabía por qué. Retrocedí, apagué el celular y por un instante la oscuridad fue total. En ese silencio escuché la voz más clara que nunca. ¿Por qué me dejaste, hija? Encendí la linterna y grité, pero ya no había nadie. Solo mi reflejo, normal, temblando igual que yo. A la mañana siguiente llevé a Samuel con mi madre, que vivía en Toluca. Le dije que tenía trabajo atrasado y que lo cuidara unos días. La verdad era que no soportaba la idea de que siguiera en esa casa. Cuando regresé, me obligué a enfrentar el espejo de día. Abrí la cortina para dejar entrar la luz del sol y por un momento todo parecía normal. Pero mientras limpiaba el marco, noté que en la esquina inferior del cristal había algo grabado. Un nombre tallado con una navaja o algo filoso, María del Carmen. Ese nombre me sonaba. No sabía de dónde, pero me resultaba familiar. Busqué al casero para preguntarle quién había vivido ahí antes. Me dijo que la casa perteneció a una mujer que desapareció en el río de San Miguel hace más de 30 años. La encontraron semanas después, ahogada. Tenía una hija de apenas unos meses, que fue adoptada por otra familia del pueblo. Pero nadie supo qué pasó con la bebé. Recuerdo que sentí que el aire me faltaba, porque mi madre adoptiva siempre me había dicho que me encontró en un hospital de esa misma región, sin registros, sin apellido. Esa noche regresé al baño. El espejo me esperaba, limpio, sin grietas. No había duda. Ese nombre, esa voz, ese llanto, tenían algo que ver conmigo. Toqué el cristal y susurré, ¿eres tú, mamá? El vidrio se empañó lentamente y sobre la neblina se dibujó una frase corta, escrita desde adentro. Ya lo sabes. Sentí un vacío en el estómago. No era miedo, era una tristeza profunda, una que no entendía pero que me pertenecía. Lloré sin razón aparente, con un dolor que no era mío, pero se sentía como si lo hubiera cargado toda la vida. Durante toda mi vida pensé que sabía quién era. Mi madre, la mujer que me crió, me decía que me encontró en un hospital después de que mis padres biológicos murieran en un accidente. Nunca dudé de su historia, hasta ahora. Después de leer aquel nombre grabado en el espejo, María del Carmen, algo en mí empezó a romperse. No podía dejar de pensar en la mujer del río, en la voz que me llamó hija, en el llanto que sonaba exactamente igual que en mis sueños. Sí, porque desde entonces comencé a soñar con agua, con un río oscuro y una mujer vestida de blanco tratando de alcanzar a un bebé que flota lejos de ella. Cada mañana despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado y la sensación de que el agua seguía dentro de mis pulmones. Sabía que esos sueños no eran solo pesadillas, eran recuerdos. Decidí ir al archivo municipal del pueblo para buscar registros antiguos. La encargada, una señora bajita con lentes, me dejó revisar periódicos viejos. Encontré una nota amarillenta con una foto borrosa. Mujer desaparece en el río de San Miguel. Testigos aseguran haber escuchado sus gritos llamando a su hija antes de morir ahogada. El nombre coincidía, María del Carmen Reyes. La fecha era la misma semana en que mi madre adoptiva decía haberme encontrado. Me quedé mirando la foto largo rato. La imagen era vieja y poco clara, pero sus ojos tenían algo familiar. Eran mis ojos. Esa noche volví a soñar. El agua me cubría hasta el cuello. Podía escuchar el llanto de un bebé y la voz de una mujer desesperada. No me los quites, por favor. Corrí hacia la orilla, pero el barro me jalaba hacia abajo. Antes de hundirme, vi mi reflejo en la superficie del agua, pero no era yo, era ella, y me miraba con una mezcla de rabia y ternura. Desperté gritando. El espejo del baño estaba empañado, aunque la ventana estaba abierta. Al acercarme, vi algo escrito con letras grandes y torcidas. Ven al río. Ese mismo día llamé a mi madre adoptiva. Le pedí que me dijera la verdad. Al principio se hizo la desentendida, pero cuando le mencioné el nombre de María del Carmen, se quedó callada. ¿Dónde escuchaste ese nombre, Elena?, me preguntó con voz temblorosa. En mi casa, en el espejo. Silencio. Después, un suspiro. Hija, tu madre biológica murió ahogada. Dicen que intentaba salvarte. Nadie supo cómo sobreviviste. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, le grité llorando. Porque pensé que así la dejarías descansar. Colgué sin decir más. No podía procesarlo. Todo lo que creí sobre mi vida era una mentira. Al caer la noche, escuché otra vez el llanto. No venía del baño esta vez, sino de afuera, del patio trasero.
Abrí la puerta con miedo. El viento soplaba fuerte y en la distancia se escuchaba el murmullo del río. El llanto se mezclaba con mi propio eco. Era como si me estuviera llamando a mí misma. Caminé descalza por el pasto húmedo. El sonido del agua se hacía más fuerte, como si el río hubiera crecido. Al llegar a la orilla, vi una figura de blanco, arrodillada, mirando hacia el agua. Me quedé paralizada. Tenía el cabello largo y oscuro, el mismo que yo. Cuando giró la cabeza, vi mi propio rostro reflejado en su piel pálida. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo: «No te quise dejar, hija. Me la arrebataron». Intenté responder, pero las palabras no salían. Solo pude llorar, y mientras lo hacía, la figura se desvaneció, disolviéndose en la bruma. Volví a casa temblando, empapada hasta los huesos. El espejo me esperaba con su superficie brillante y limpia, y en el reflejo, detrás de mí, vi el río. Aún estando dentro de mi baño, vi el agua corriendo detrás de mis hombros, y su voz, tan clara, susurró desde adentro: «Tú eres yo». Después de aquella noche en el río, ya nada volvió a sentirse real. No sabía si lo que vi fue un sueño, una alucinación o un recuerdo que siempre había estado enterrado en mí. Todo lo que tocaba se sentía distante, como si el mundo fuera un reflejo y yo estuviera atrapada del otro lado. Durante los días siguientes traté de mantener la rutina, trabajar, limpiar, cocinar, pero no podía dejar de mirar el espejo. Era como si me llamara, y cada vez que lo hacía, algo cambiaba en mi reflejo. Pequeños detalles al principio, una sombra bajo los ojos, una arruga que yo no tenía, una lágrima cayendo por una mejilla que no era mía. Una tarde decidí grabarlo con el celular. Puse la cámara frente al espejo y me alejé un poco. Cuando revisé la grabación, sentí que el corazón se me detenía. Durante los primeros segundos todo parecía normal, pero al minuto 2, mientras yo me movía, mi reflejo permaneció quieto y después sonrió. Esa sonrisa no era mía, era triste, cansada, resignada. La sonrisa de una madre que ya no tiene nada que perder. Apagué el celular y lo tiré al suelo. El espejo empezó a vibrar como si el cristal respirara. Me acerqué lentamente, sin saber por qué, y entonces escuché una voz, no en mis oídos, sino dentro de mi cabeza: «Déjame entrar». Sentí un dolor agudo detrás de los ojos, como si alguien empujara recuerdos que no eran míos. Vi flashes, una mujer corriendo con un bebé en brazos, gritando nombres, el sonido del agua arrastrándolos y un llanto desgarrador que se confundía con el mío. Caí de rodillas. El baño olía a humedad, a tierra mojada. Cuando levanté la vista, la superficie del espejo ya no reflejaba mi rostro. Mostraba el río bajo la lluvia y una figura flotando en el agua. Entonces recordé algo. De niña solía soñar que me ahogaba. Mi madre adoptiva me decía que era una pesadilla recurrente, pero los sueños siempre terminaban igual. Una mano saliendo del agua para alcanzarme y una voz llorando mi nombre. Ahora entendía por qué. Al día siguiente fui al registro civil con la esperanza de encontrar alguna prueba, algún documento que confirmara lo que sospechaba. Y ahí estaba, mi acta de nacimiento con un detalle borrado. El nombre de mi madre biológica había sido tachado con tinta negra, pero aún podía leerse parcialmente: María del K, el mismo nombre del espejo. Salí del edificio temblando. Llovía fuerte y por un momento sentí que el agua caía solo sobre mí. En los charcos veía reflejos que no coincidían con mis movimientos. Alguien más estaba ahí, siguiéndome desde el otro lado. Esa noche no pude resistir más. Encendí una vela y me paré frente al espejo. «Si eres mi madre, dime qué quieres de mí». El cristal empezó a empañarse y poco a poco se formaron palabras. «Recordar». «¿Recordar qué?», susurré. El vidrio se estremeció. Imágenes comenzaron a parpadear en su superficie. Una casa antigua, un bebé llorando, un hombre furioso golpeando la puerta, una mujer huyendo hacia el río, y de pronto sentí el agua hasta el cuello. No estaba soñando, estaba dentro del espejo. Grité, pero mi voz no salía. Frente a mí, la mujer de blanco me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Extendió la mano. Cuando la toqué, sentí calor y al mismo tiempo una tristeza indescriptible. Era como tocar mi propio pasado. El espejo se agrietó con un sonido seco. La vela se apagó y de pronto estaba de nuevo en el baño, empapada, con las manos manchadas de lodo. El cristal estaba roto, pero en el centro una frase seguía escrita entre las grietas: «Tú recuerdas mi muerte porque fue la tuya también». Me miré en los pedazos del espejo y por un segundo vi dos reflejos, el mío y el de ella, ambas llorando, ambas atrapadas. Samuel volvió al hogar unos días después. Al principio todo parecía normal:
risas, preguntas sobre la escuela y sus pequeños cuentos sobre los amigos que había hecho. Pero en cuanto cerré la puerta de la casa, sentí que algo había cambiado. El aire estaba más pesado, como si la humedad del río se hubiera colado entre las paredes, y mi reflejo en el espejo parecía observarme con más atención que nunca. Esa tarde, mientras preparaba la cena, Samuel se acercó al baño y me dijo: «Mamá, la señora del espejo me habló otra vez». Mi corazón se detuvo. «¿Qué dijo?», pregunté, intentando sonar calmada. «Que viniera a verla y que tú vendrías también». Mi hijo me miraba con ojos grandes, inocentes, pero yo sabía que lo que había visto y escuchado no era un juego. Algo en su tono me heló la sangre. Esa noche, Samuel durmió conmigo. No podía dejarlo solo ni un instante, aunque sabía que él no era el objetivo. El llanto volvió a sonar, pero esta vez más cerca, como si la presencia se hubiera vuelto tangible. Me acerqué al espejo y por un instante juré que veía detrás de mí a la mujer de blanco, sosteniendo a un bebé que parecía flotar entre la bruma. «No», grité, pero mi voz salió débil, quebrada. El espejo empezó a empañarse por sí solo. Las letras aparecieron lentamente, escritas como con una mano invisible. «Tú eres mi hija, pero yo soy tú». Sentí un dolor agudo en la cabeza. Todo comenzó a girar. Mis recuerdos de niña y los recuerdos de ella se mezclaron hasta que no pude distinguirlos. Veía a mi madre biológica corriendo con un bebé y al mismo tiempo veía a mi propia mano alcanzando a Samuel. Era como si la historia se repitiera en un bucle interminable. Samuel lloró. Su llanto me arrancó del trance, pero la sensación de que alguien más estaba dentro de mí no desapareció. «Mamá», susurró, «la señora me dijo que te busque». Corrí hacia él y lo abracé con fuerza, pero al mirarlo noté algo raro. Sus ojos reflejaban los míos y al parpadear, por un segundo, vi los ojos de mi madre biológica en ellos. Esa noche apenas dormimos. Cada vez que cerraba los ojos, el espejo estaba ahí, mostrándome escenas que no eran mías. El llanto del río, el hombre furioso, los brazos de una madre que me soltó y la sensación de abandono que nunca había sentido. Hasta ahora, al amanecer, decidí enfrentar el espejo. «Si eres ella o soy yo», susurré. «Explícame qué quieres de mí». El vapor de la ducha reciente había dejado la superficie húmeda. Lentamente, una figura apareció. Era ella, yo, ambas al mismo tiempo. La mujer me habló, y no con palabras, sino con emociones, dolor, culpa, amor y desesperación. «No es tu culpa», sentí dentro de mi mente, «pero debes recordar para que no olvides lo que significa ser madre y lo que significa perder». Samuel se acurrucó en mis piernas, ajeno a lo que yo escuchaba, pero sentí que, de alguna manera, él también comprendía. El llanto se apagó lentamente, y por un instante, todo fue silencio. Me quedé frente al espejo, temblando, intentando diferenciar mi reflejo del suyo, y comprendí algo que hasta entonces me negaba. Nunca había estado sola. Nunca había sido solo yo. Mi identidad, mi dolor y mi historia estaban entrelazados con la de ella. Y mientras Samuel dormía, supe que el espejo no era solo un objeto, era un puente entre la hija y la madre, entre el pasado y el presente, entre la vida y la leyenda de La Llorona. Nunca pensé que llegaría el día en que comprendería todo. Después de semanas de noches sin dormir, de llantos que me despertaban y de mirar mi reflejo hasta perder la noción de quién era, entendí que la historia no tenía un final feliz, porque yo era parte de ella, y ella era parte de mí. Samuel dormía profundamente en la habitación contigua. Lo escuché respirar y me llené de un miedo extraño, no por él, sino por lo que estaba ocurriendo dentro de mí. El espejo del baño ya no me parecía un objeto cotidiano, era un portal, un recordatorio, un espejo que me decía la verdad que siempre había evadido. Yo era la Llorona. Esa noche decidí enfrentar la realidad. Me paré frente al espejo, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. La superficie estaba limpia, lisa, inerte, pero sentí que algo me observaba desde dentro. Respiré hondo y dije en voz baja: «Si tú eres yo, si yo soy tú, muéstramelo». El vapor de mi aliento comenzó a empañar el cristal, y poco a poco, como si alguien dibujara cada línea con sus dedos, apareció una figura, una mujer vestida de blanco, empapada, con los ojos llenos de dolor y furia. Era ella, y al mismo tiempo, era yo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La figura abrió la boca, pero no salió sonido. Sentí sus emociones, el abandono, la desesperación, la culpa de no poder salvar a su hijo, y lo comprendí. Todo mi miedo, mi ansiedad, mi tristeza, no eran míos únicamente,
los había heredado. Yo llevaba dentro el alma de una madre que murió llorando por su hijo, y ahora yo era esa madre. La figura extendió una mano hacia mí. La toqué y una ola de recuerdos me golpeó. El río, los brazos que me sostenían y luego me soltaban, el llanto interminable, el frío del agua. Era todo tan real que sentí que flotaba dentro del espejo, atrapada entre el pasado y el presente. Un pensamiento se impuso en mi mente. Debo proteger a Samuel. El llanto volvió a sonar. Esta vez no era un sonido lejano. Venía de dentro de la casa, de las paredes, de la puerta de su habitación. Corrí hacia él y lo abracé con fuerza, pero mientras lo hacía, escuché algo que me heló la sangre. ¡Hija!, grité y me solté de Samuel, pero comprendí al instante. No podía huir. Ese llanto, ese llamado, era mío y de ella al mismo tiempo. Siempre había sido mío. Me miré en el espejo del pasillo. Mi reflejo ya no me pertenecía. La mujer de blanco me miraba desde adentro, con lágrimas que se confundían con las mías, y comprendí la verdad definitiva. No había otra salida. Yo era la reencarnación de la Llorona. Mi vida, mi hijo, mi llanto, todo estaba destinado a repetirse. La historia no terminaba. Solo se renovaba cada vez que el río llamaba, cada vez que alguien escuchaba el llanto de una madre desesperada. Esa noche lloré como nunca, no por Samuel ni por mí, sino por la mujer que vivía dentro de mí y por todos los que vinieron antes. Lloré por la hija que fue arrebatada, por la madre que nunca dejó de buscarla y por la mujer que soy ahora. Cuando Samuel se despertó por la madrugada, me abrazó y dijo: «Mamá, deja que te acompañe», y entendí que no podía huir de lo que soy. La Llorona no desaparece, se renueva, se recuerda y vive a través de quienes llevan su dolor. Yo soy ella, y mi llanto seguirá buscando a quienes alguna vez perdí. Me miré por última vez en el espejo antes de taparlo. Vi dos reflejos fundirse en uno solo y sonreí, aunque con tristeza, porque sabía que aunque pudiera cerrar el cristal, nunca podría cerrar la historia, nunca podría escapar de mí misma. Y mientras el llanto de agua y viento se colaba por la ventana, comprendí que todo estaba claro. Yo soy la Llorona y esta es mi eterna confesión.